Andrés Cardenal, que es analista de mercados, y finalmente con él vamos a intentar comprender la magnitud y la dimensión de lo que ha resuelto la Asamblea de Accionistas hoy de Repsol a propósito de la propuesta que había hecho el gobierno argentino para cesar con los litigios, acordar tras la expropiación del 51% del paquete accionario que la empresa española tenía en YPF, allá por mayo del año pasado, y zanjar un capítulo que era indispensable cerrar en procura de encontrar inversores de cara a desarrollos como el yacimiento, entre otros, de Vaca Muerta. El gusto de escucharte, Andrés, ¿cómo estás? Y saludarte, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Andrés, ¿qué expectativa tenés y qué impresión te despierta lo que ha ocurrido esta tarde? ¿Y cuánto de optimismo le encontrás de cara al futuro tras la novedad que efectivamente en el gobierno ha generado naturalmente un marco de cierta ebullición? Bueno, como primera medida te diría que era necesario esto, ¿no? En las condiciones en las cuales estaba la situación del desarrollo energético de Argentina, la verdad que era una situación muy precaria, ¿no? Que difícilmente iba a permitir montos de inversiones como los que se necesitan para llevar adelante proyectos como lo de Vaca Muerta. Ahora, si es suficiente, a mí me parece que todavía no. Queda por definir lo que es, digamos, la política energética de la Argentina en su conjunto, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, para que venga Chevron y comprometa los 1.200 millones de dólares, que no es demasiado ni para el monto del proyecto ni para una empresa como Chevron, hubo que darle condiciones especiales. Esto te marca un poco la pauta de que, aunque se resuelva el conflicto con Sol, YPF y demás por el lado judicial, todavía me parece que la política energética argentina necesita, digamos, definir algunas cuestiones clave, ¿no? Sí, definitivamente habrá que ir al fondo de la cuestión en esa materia. ¿Lo ves a Galucho de todas maneras reencauzando la conducción de la compañía? Porque en algún momento hasta se temía de que Galucho no pudiera tener cierta autonomía. Galucho, que llegó con mucho respeto de la mayoría de los analistas, que es un conocedor de la industria hidrocarburífera, que tuvo algún obstáculo dentro del gabinete en algún otro tiempo. Da la impresión que tiene como más vuelo. ¿Estás viendo eso o no? Sí, efectivamente, yo te diría que por lo poco que se pudo ver en términos de gestión de YPF, parece que ha sido bastante prolija y que si bien todavía, digamos, para lo que es una compañía como YPF, obviamente se necesitan hacer periodos de análisis largos, ¿no? Por lo menos 5 años, pero sí se ha visto una administración que a lo mejor es mejor de lo que se podría haber pensado en un principio, con todos los temores, por ejemplo, por lo que pasó en Aerolíneas y demás. Correcto. Que no se haya develado el monto, que sea materia de confidencialidad. Repsol mismo dijo hoy que prefería no hacerlo. Después de algún cruce entre Capitanich y Kicillof diciendo que era confidencial, Capitanich diciendo que el gobierno no lo iba a revelar. Pero en cualquiera de los casos, marca que todavía el acuerdo no está del todo sellado, al punto que también Repsol hoy ha confirmado que va a contratar un banco de inversión para seguir negociando con el Estado, que antes de dejar cesante sus juicios va a leer la letra chica del acuerdo y, por cierto, que también va a exigir garantías para cobrar lo que el Estado le propone que va a cobrar, además en determinado plazo y demás. Bueno, claro, me parece que evidentemente no solo marca que el acuerdo, a lo mejor todavía faltan cuestiones puntuales para definirlo, sino que además es un poco incómodo en términos de lo que fue el discurso del gobierno previo a esta negociación, ¿no? Y ahí lo ves muy claro, en las diferentes posturas de Kicillof y Capitanich, ¿no? Digamos, en algún punto se decía en un principio que, bueno, no se iba a pagar nada, y si no se paga nada es casi imposible pensar en un desarrollo energético sostenido para Argentina. Ahora, si se termina pagando, uno diría, bueno, ¿por qué expropiamos? En todo caso, ¿no hubiera sido mejor comprar, ¿no? Y hacer una ampliación de capital, digamos, un camino un poco más civilizado, como incluso se ha hecho en otros países? Entonces, digamos, yo creo que además de la cuestión de no haber cerrado el acuerdo todavía, tiene mucho de costo político para cierto sector del gobierno. Ahora, Y ahí es donde me parece que aparecen los secretos, ¿no? sí, está bien. Ahora, en el mercado se leyó como que este era un gobierno de pragmatismo puro, digamos, es decir, que había dejado atrás cierta construcción ideológica que le significaba una tara respecto a la discusión de algunas cuestiones, por caso seguridad, sin ir más lejos, o inflación, y que iba por el andarivel de hacer lo que era necesario y lo que casi la realidad le estaba imponiendo. Para muchos, esto en realidad era algo más que un mero acuerdo con una compañía como efectivamente Repsol,
respecto a una cuestión que efectivamente el gobierno debía cerrar. ¿Lo lees en ese sentido o crees que todavía hay una puja entre los más ideólogos respecto a los prácticos? Yo creo que todavía hay una puja y te voy a decir por qué. Me parece que muchos analistas se están olvidando del costo económico que esto puede llegar a tener en el mediano plazo. Porque uno dice, bueno, ok, evidentemente el gobierno está dando los primeros pasos en lo que es un ajuste. Le pueden poner el nombre que quieran, ajuste heterodoxo, ajuste Néstor Kirchner si quieren. Le pueden poner el nombre que quieran, pero evidentemente una devaluación acelerada, suba de impuestos, buscar consenso en los mercados financieros, evidentemente va por ese camino. Ahora, cuando vos empezás a mirarlo hacia adelante, lo que te empezás a plantear es, bueno, ¿qué pasa si suben los combustibles, por ejemplo? Suben las tarifas el año que viene, menos subsidios. Y al mismo tiempo estamos buscando, digamos, tener crédito internacional, por lo tanto, probablemente tendríamos que tener gasto y o más impuestos. La vía de subir impuestos se está empezando a agotar, me parece. Entonces, el gasto debería empezar a crecer menos. Bueno, en este contexto, lamentablemente, el ajuste tiene un impacto sobre la actividad real, que todavía no se está sintiendo, pero que tarde o temprano se va a sentir si se sigue por este camino. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en ese momento, ¿no? Cuando se empieza a ver que a lo mejor para, digamos, tener un camino de desarrollo más sustentable a largo plazo, bueno, en el corto plazo hay que pagar un costo económico y el gobierno, que a lo mejor, si el gobierno es Cristina, digamos, no tiene un plazo tan largo, son 2 años de gobierno. Entonces el incentivo para pagar esos gastos tal vez empieza a ser un poco más complejo en lo que se haga en 2014, ¿no? Correcto, Andrés, apelando a tu brevedad, lo último, ¿por qué la reacción del mercado hoy en términos de la baja de la bolsa y la caída fuerte de los bonos en torno al 3%? ¿Tiene que ver con esto o está divorciado de lo que se anunció hoy? No sé si necesariamente tiene que ver con lo que se anunció hoy. Digamos, en los días previos, tengamos en cuenta que, si vos querés verlo, desde las pasos hubo subas muy fuertes, ¿no? Entonces, en algún punto me parece que el mercado está necesitando un descanso. Y, como te decía, me parece que muchos están descontando un escenario optimista, que si bien las señales están, todavía no está el cambio de fondo en la política económica argentina. Por lo tanto, yo recomendaría un poquito de cautela. Andrés Cardenal, como siempre, el gusto de escucharte. Un gran placer, un abrazo.